carta a los Filipenses. El jueves pasado habíamos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y como repaso rápidamente habíamos visto que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, el apóstol acá nos exhortaba a poder estar firmes en los caminos del Señor. Y habíamos visto que uno puede estar firme cuando lee la palabra, cuando tiene una vida de oración, cuando se congrega y comparte la comunión con los hermanos y cuando sirve al Señor con sus dones y talentos. Y habíamos visto que si no nos manteníamos firmes en Cristo, poníamos en riesgo muchas cuestiones de la vida cristiana, como la unidad. Y habíamos visto el caso de estas dos hermanas, ¿no? Evodia y Síntique, que hay un conflicto entre ellas. Podíamos poner en riesgo, hacer tambalear el gozo en nuestra vida, la gentileza, que habíamos dicho que era la amabilidad, ser benigno. También la paciencia, la paz, nuestros pensamientos y nuestra comunión con Dios. Eso habíamos visto el jueves pasado. Hoy vamos a continuar el estudio y ya finalizando esta carta a partir del versículo 10. Vamos a leer juntos estos versículos, a meditar en ellos y al finalizar poder compartir entre todos lo que el Señor nos ha hablado a cada uno en particular y poder responder también los puntos de la evaluación. Dice el versículo 10, Filipenses 4, en gran manera, dice el apóstol Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ya sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los últimos 3 versículos, como dice en nuestras Biblias, son las salutaciones finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César, que sabemos que no es César nuestro hermano, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, en esta porción, en estos versículos, el apóstol habla de la relación entre la iglesia de Filipos y él mismo, ¿no? En relación con la ayuda financiera, económica o material que él había recibido de parte de los hermanos de Filipos y lo recibió de mano del propio Epafrodito, que había sido enviado por la iglesia para servir de esta manera ayudando al apóstol Pablo, que como ya vimos anteriormente no la estaba pasando muy bien. Él estaba preso allí en Roma y estaba pasando necesidades. Y bueno, los hermanos de Filipos dice que después de un tiempo que ellos habían querido compartir con el apóstol, no lo habían podido hacer, pero ahora que había llegado el momento oportuno, en la voluntad del Señor, el apóstol manifiesta un gran gozo. Dice, en gran manera me gocé de que al fin habéis revivido. Si dice revivido es porque era algo que antes estaba, que era un hecho, que era una costumbre de los filipenses, el ofrendar y el apoyar económicamente y financieramente a Pablo como siervo de Dios. Dice que le faltaba la oportunidad, no lo pudieron hacer antes, pero ahora, en buena hora, lo estaban haciendo. Entonces lo que podemos ver no es que el apóstol Pablo les estaba reprochando, ¿por qué no lo hicieron antes? No, todo lo contrario. Él dice
de lo cual estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Ellos tenían el deseo de poder hacerle llegar al apóstol Pablo, que estaba en un momento de prueba, de dificultad y de necesidad, esta ofrenda. Y había llegado el momento oportuno. Antes no habían tenido la oportunidad, pero sí tenían esa solicitud, ese deseo, esa intención de corazón de poder ayudar al apóstol Pablo. Y esto es importante, ¿no? Que cada uno de nosotros también nos tomemos del ejemplo de estos hermanos para tener siempre esta solicitud, este deseo, esta intención buena de como hijos de Dios poder ofrendar para aquellos siervos que se dedican a extender el Evangelio, a fundar iglesias, a llevar adelante el ministerio, y también para aquellas familias, para aquellos hermanos y hermanas que estén quizás pasando alguna necesidad material. Entonces vemos, ¿no?, a Filipos nuevamente como una iglesia generosa, atenta, solícita y que manifestaba el amor de una manera práctica. Porque siempre decimos que el amor no se basa en las palabras, en los que podamos expresar con nuestros labios, sino en acciones. Y esto es lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Filipos. Y cuando vemos al versículo 11, Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Fíjense que primero lo que dice es, no es que yo estoy gozándome ahora y felicitándolos porque necesite de esta ayuda económica. Dice, y en otro versículo dice, no es porque tenga necesidad, dice, o no es porque busque dádiva. Y ahí nos muestra esta actitud de Pablo, que él realmente dependía del Señor. Y sabía vivir en abundancia y en escasez. Pero sí le reconoce a los hermanos este buen gesto que habían tenido con él. Y acá aparece una palabra clave en el versículo 11, que dice: he aprendido a contentarme. La palabra contentarme, ¿no?, que viene de contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? El contentamiento es un estado de poder estar satisfecho, en paz, contento, gozoso con lo que el Señor nos permite vivir en el hoy, ahora. Y no necesariamente tiene que ser con abundancia. A veces puede ser en escasez, como lo dice el apóstol, pero el contentamiento tiene que seguir en nuestro corazón, en nuestra vida. Tiene que manifestarse. Por eso el contentamiento es independiente de las circunstancias terrenales que podamos estar atravesando. El comentario que leímos decía que el contentamiento es algo mayor que las riquezas. Dice, si el contentamiento no produce riquezas, entonces consigue el mismo objetivo al eliminar el deseo hacia las riquezas. Eso es como el que dice que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita, el que aprende a disfrutar de lo que tiene. Bueno, y llevándolo al extremo, podríamos pensar en cuántas personas que tienen abundancia, riqueza, están llenos de cosas materiales, pero no tienen contentamiento, no lo disfrutan, no hay paz, no hay seguridad, no hay alegría en sus corazones. Sin embargo, el apóstol dice: cualquiera sea mi situación, he aprendido a contentarme. He aprendido, hubo un proceso, hubo un ejercicio, hubo un aprendizaje en su vida por estar caminando tomado de la mano del Señor. Y agrega, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¿saben qué? El secreto del contentamiento es estar confiado de saber que estamos viviendo en la voluntad del Señor. Entonces Pablo decía, ¿saben por qué yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación? Porque cuando estoy lleno, cuando me sobra, cuando hay abundancia, cuando tengo cosas que superan a mis necesidades básicas, sé que viene del Señor. Pero cuando hay escasez, también sé que es la voluntad del Señor para mi vida y que por algo será. Si el apóstol no hubiese estado pasando esos momentos de prueba, de escasez, de necesidad, no hubiesen tenido la posibilidad los hermanos de Filipo de ejercitarse en la generosidad y en el ofrendar. Así que siempre tenemos que ver la mano del Señor en cada aspecto y en cada cosa que nos esté pasando en nuestra vida. Es difícil porque cuando estamos pasando necesidad decimos, lo primero que hacemos es levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar necesidad? Pero aquel creyente, aquel hijo de Dios, que camina siempre en la voluntad del Señor y que busca agradarle cada día,
que vive en comunión estrecha con el Señor, acepta, ¿no? Pero no a regañadientes, bueno, acepto esto porque es lo que me ha tocado, sino con contentamiento lo que el Señor está permitiendo en su vida. Así que es un ejercicio también para nosotros. ¿Estamos aprendiendo a vivir, a contentarnos, a vivir con contentamiento? ¿Ya lo hemos aprendido o quizás estamos en ese proceso? Lo importante es que podamos saber que el Señor tiene una voluntad para cada uno de nosotros y que la vida es un recorrido, ¿no? Un proceso. Nos pueden tocar a veces estar arriba, a veces más abajo. Estamos hablando específicamente por ahí de las cosas materiales, pero también en lo espiritual. Y el Señor tiene un propósito, un plan para nosotros. Si estamos confiados en eso, el contentamiento no lo tenemos que perder. Y agrega acá el apóstol: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa era su confianza. Si yo sé que estoy caminando en la voluntad del Señor, todo lo puedo en el Señor, porque Él es el que me fortalece aún cuando estoy atravesando momentos de debilidad. No me fortalezco yo mismo, no busco en mis fuerzas, sino en el Señor. Y hay muchos versículos en la palabra que nos hablan sobre sobre el contentamiento. Dice 1 Timoteo 6:6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una ganancia para nuestra vida espiritual cuando ejercitamos el contentamiento. 1 Timoteo 6:8 dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Estamos contentos con lo que el Señor nos da? ¿O estamos siempre mirando lo que tiene el otro, anhelando lo que no tenemos? La clave también del contentamiento es estar justamente satisfecho, en paz con lo que el Señor nos da y tenemos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Acá vemos la promesa del Señor y la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, aun cuando estemos pasando momentos de mucha necesidad. Entonces, estar contentos con lo que tenéis ahora. Cuando tenemos para comer un asado y cuando tenemos para comer un pedacito de pan con un mate cocido. Esto creo que cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida hemos pasado por diferentes circunstancias. Y cuando pasa el tiempo y miramos para atrás, realmente podemos decir, ebenecer, ¿no? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha estado con nosotros. Siempre su mano, su fidelidad ha estado con nosotros. Ahora el ejercicio, la lección, el aprendizaje para nosotros es poder vivir contentos con lo que tenemos ahora. Con el sustento, con el abrigo, sabiendo que Él nos ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Con respecto a la ofrenda específica, que es el tema también que habla este pasaje, a partir del versículo 14 vemos que dice: sin embargo, le dice el apóstol, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice el versículo 17, no es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol tenía, la preocupación no estaba en satisfacer su necesidad, él estaba confiado en el Señor, sino su preocupación estaba como padre espiritual de los filipenses, en que ellos realmente honren al Señor y que busquen frutos que abunden para su cuenta, como dice él acá. Y con respecto a la ofrenda, fíjense qué importante fue lo que hicieron los filipenses de enviar a Epafrodito con una ayuda, no solamente cuando él estaba en Roma, sino que dice cuando estuvo en Macedonia, después partió hacia Tesalónica, dice que los únicos como iglesia que se acordaron de ofrendarle fueron ellos. Y esto es tan importante para el Señor que Él permitió que quedara registrado en las páginas de su palabra, como un ejemplo para que nosotros también valoremos lo importante que es este servicio para los santos,
que es el ofrendar. El dar no de lo que es nuestro, sino de lo que es del Señor. Y Él nos permite administrarlo. Nosotros somos, como siempre decimos, simples administradores de las cosas que tenemos, que son del Señor. Entonces, ¿por qué no dar al Señor lo que es suyo, ¿no? Y una ofrenda va a surgir, lo vemos acá de estos comentarios, de una estrecha comunión con el Señor. Fue el Espíritu Santo el que puso ese peso, esa carga, ese deseo en el corazón de los hermanos de poder apoyar al apóstol Pablo. ¿Cómo podemos dar? Nos podríamos preguntar nosotros, ¿cómo debería ser nuestra manera de ofrendar, de dar? Alguien que busque 2 Corintios 8:2, ahí nos dice que nuestra ofrenda tiene que ser dada con alegría. 2 Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron generosos, pero abundaba el gozo, eran alegremente dieron. Y también esto lo dice el capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristezas, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama a quien, al dador alegre. Entonces, en primer lugar, cuando damos al Señor tenemos que hacerlo alegremente. En segundo lugar, tenemos que hacerlo voluntariamente. 2 Corintios 8:4. Estos versículos los estuvimos haciendo en el devocional, ¿lo recuerdan? En la hora silenciosa estuvimos viendo todo este capítulo de 2 Corintios. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los hermanos pedían, anhelaban, dice acá, participar del privilegio de ofrendar para los santos. Había una actitud de hacerlo voluntariamente, de corazón, de corazón, no obligado. Si vos vas a dar, aunque sea 1 centavo, pero obligado, no sirve nada. Ahora si lo haces de corazón, alegremente para el Señor, voluntariamente, el Señor lo ve y lo recompensará. También dice, habíamos leído en el capítulo 9, versículo 7, que tenemos que dar con convicción. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso nos habla de que la ofrenda tiene que ser premeditada, preparada, con una convicción de lo que realmente nosotros queremos dar para el Señor. Otro punto de la ofrenda es que tenemos que dar regularmente. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Regularmente, cada primer día de la semana. Esto también nos ayuda a entender la importancia del congregarnos. Si yo no me congrego, no estoy sirviendo, no estoy ofrendando, no estoy cumpliendo con esta regularidad en el servicio al Señor. También dice generosamente y de acuerdo como uno es prosperado. 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Somos generosos cuando pensamos en la ofrenda para el Señor? ¿O estamos viendo ahí, a ver, el vueltito a lo que nos sobra para cumplir? Total, es secreta, nadie la ve. Y el otro punto es que la ofrenda tiene que ser justamente secreta. Dice Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo capítulo 6. Versículo 2 al 4. Vamos a leer. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, me gusta la forma, el ejemplo que usa, ¿no? No hagas tocar trompeta. La trompeta se usa mucho para anunciar algo, ¿no? A ver quién viene. Llega todo, miran, ¿quién va a entrar? Qué triste sería, ¿no? Que tener esta actitud en cuanto a la ofrenda. ¿De qué sirve eso? Eso
denota enseguida que no lo estamos haciendo con un corazón entregado y consagrado al Señor, sino simplemente como una actitud carnal para hacernos ver de algo que podemos dar o tener. Ahora, si lo hacemos en secreto, fíjense, para el Señor nada es secreto. Él lo ve y lo va a recompensar, dice, en público. ¿Sí? Esto no quiere decir que tenemos que ofrendar esperando una recompensa. Pero si lo hacemos de corazón, el Señor no es deudor de nadie. Y otro punto que tenemos que ofrendar honestamente, dice 1 Crónicas 29, 17. Qué importante es este tema. No lo descuidemos, hermano. El apóstol le da una importancia tan grande que cuando llega al versículo 17, acompáñame ahí de vuelta a Filipenses capítulo 4, perdón, el 18, dice al final que lo que él había recibido de Epafrodito, para Dios era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense, ¿no? La importancia de este servicio para los santos, que es la ofrenda. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable. En Efesios 5:2 se utiliza esta misma palabra para hablar del sacrificio en la cruz de Cristo. Vamos a leerlo. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada cosa que nosotros hagamos para el Señor, si lo hacemos en su voluntad de corazón y con amor, así como Cristo se entregó por nosotros desinteresadamente, va a llegar al cielo como un olor fragante, como un sacrificio aceptable, agradable a Dios. El domingo le presentamos a los chicos los héroes de la fe. Y el primero era Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Bueno, Abel tenía que ofrecer una ofrenda a Dios y también su hermano Caín. Una de esas dos ofrendas fue agradable, olor grato, sacrificio aceptable, agradable a Dios, que fue la de Abel. La otra no, porque Dios ve nuestro corazón. Lo que hacemos en secreto, por más que los demás no lo vean, Dios lo ve y lo recompensa en público, como leíamos recién en Mateo capítulo 6. Por eso me llamó la atención cómo Pablo califica, ¿no?, esta ofrenda como algo fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo, que cuando demos para el Señor, al Señor le llegue de esa manera. Que el Señor se goce, se agrade en lo que le estamos dando a Él. No solo en lo económico, cuando le damos de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestra comunión con Él, del tiempo cuando leemos su palabra. Que todo lo que hagamos, aún en lo secular, sea para Él olor grato, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y ahí en el versículo 17 dice: no es que busque davia, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo sabía lo importante de este servicio, entonces los animaba con esta carta y diciendo me gozo, mostrando gratitud. Los animaba a que siguieran haciendo esto, porque sabía que de esta manera los hermanos de Filipos estaban buscando fruto que abundara en su propia cuenta. Cada uno de nosotros somos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia, ¿sí o no? Y está la parábola de la vid. Si permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto, mucho fruto y fruto en abundancia. Y esto es una faceta del fruto espiritual en nuestra vida, la ofrenda al Señor. En el versículo 18 lo habíamos leído, dice: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando él dice tengo abundancia, ¿qué está diciendo el apóstol? Que tiene mucho, pero que tiene más de lo que necesita, ¿no? Más de lo que necesita para cubrir las necesidades básicas, y que está completo también en el Señor. Él sabe que aún en la escasez o aún en la abundancia estaba viviendo en la voluntad del Señor. Y hay una frase ahí en el comentario que leímos de Hudson Taylor que dice: la obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Orábamos por el terreno de la iglesia, oramos por la construcción del salón, y acá dice:
decía este hermano, la obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Si realmente estamos haciendo la obra de Dios en su voluntad, los recursos, como vemos, ¿no? Como vemos, el Señor los envía, no carecen, no carecerán los recursos en la obra de Dios. Y qué lindo es cuando vemos que, Mario decía, habíamos planificado saldar una deuda en 10 meses. Y el Señor dijo, no, la van a saldar en un mes. En un mes. ¿Y ahora qué nos deparará el Señor para lo que viene? Pero quizás el Señor también está esperando de nosotros una actitud de generosidad, de dar, de poner las manos en el arado y de servirle a Él con todo el corazón. Y termina esta carta, el versículo 19 es un versículo hermoso que seguramente más de uno lo habrá utilizado como una promesa, ¿no?, que nos fortalece en los momentos de necesidad y de angustia. Mi Dios, pues, ¿qué dice? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Explicaba bien el comentario que leímos, que si bien Dios es cierto que tiene un cuidado general para cubrir las necesidades de todo su pueblo, en el contexto que está este versículo, está dando esta promesa para aquellos que son fieles también en el servicio de la ofrenda. Cuando nosotros somos generosos y damos al Señor, el Señor nunca nos va a hacer pasar necesidad, y va a cubrir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Hay un ejemplo ahí que decía que esto es como un cheque del Banco de la Fe. No sé si lo vieron. Dice que cuando dice mi Dios es el nombre del banquero. ¿Vieron un cheque alguna vez? ¿Tiene el nombre? Sí, dice Cristian. El nombre del banco, ¿no? Mi Dios. Proveerá, esa es la promesa de pago. A todas nuestras necesidades es el valor del cheque. Conforme a su riqueza es el capital del banco. En gloria es la dirección del banco y en Cristo Jesús es la firma al pie del cheque, sin la cual este cheque no tendría ningún valor. Tenemos cubiertas todas nuestras necesidades y nos podemos aferrar a esta promesa del Señor si realmente también tenemos un corazón que da para el Señor como era el corazón de los filipenses. Y termina alabando al Señor, dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos agradecidos, alabamos al Señor cuando el Señor nos provee, cuando el Señor cubre nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Las salutaciones finales, fíjense que cuando Pablo escribe esta carta, se está imaginando a todos los hermanos escuchándola, ¿no? Por eso saludo a todos los santos en Cristo Jesús y dice los hermanos que están conmigo también los saludan. Y hay un saludo especial que es para los de la casa de César, ¿no? Porque Y esto es no... es de los de la casa de César. Para los de la casa de César, exactamente. Y esto nos hace ver, ¿no? Nos hacía reflexionar el comentario que leímos de que el Evangelio no tiene frontera, límites, barreras, porque hasta la misma casa del César había llegado al Evangelio del Señor con un misionero preso, pasando necesidad, pero eso fue lo que Dios permitió para que el Evangelio llegara aún a la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y podemos decir juntos, amén, amén. ¿Por qué podemos decir amén? Porque la gracia del Señor Jesucristo también la hemos experimentado cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración y después compartimos la evaluación a ver cómo nos fue a cada uno con los puntos que teníamos que responder. ¿Oramos? Querido Dios, gracias te damos por este tiempo, por el estudio de esta carta, breve pero muy profunda en sus enseñanzas que pudimos ver juntos como iglesia. Gracias por este material que de una manera tan clara nos fue explicando todas las verdades que hallamos en tu palabra. Ahora, Señor, llegó el momento de poder ponerlo en la práctica, de poder experimentar estas grandes verdades para nuestra vida cristiana y nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos que realmente pueda dar fruto en nuestras vidas y que esto que aprendimos sea de provecho para cada uno en particular. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno.